pronto. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, que estén todos en bendición. Que estén todos bien. Sepan disculpar que se dio esto muy de golpe así, tuvimos que cambiar un poquito el horario, adelantarnos, pero bueno, Dios sabe todas las cosas, que no es por ninguna otra cosa que sino por también trabajar y servir en el reino. Tenemos que hacer unas visitas después que termine la clase de discipulado, entonces se me extendía mucho el horario y si no me iba a quedar muy tarde para hacer lo que tenía que hacer. Entonces le pedí a mi hermano Jeremías, que es el que está detrás de cámara, si podíamos adelantar un poquito el día de hoy, la clase de hoy. Yo sé que igual después ustedes lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en la página de la iglesia, pueden ver el video. Lo importante es que ustedes puedan aprovechar este tiempo que Dios nos ha regalado, que Dios nos da, para poder estudiar su palabra, meternos dentro de su palabra. Estamos hablando de lo que son reyes y sacerdotes. Estamos hablando de lo que es el tema que estamos tratando, de reyes y sacerdotes. Y hemos pasado por Abraham, hemos pasado por Josué, hemos pasado por Saúl, hemos pasado por David, y hemos estado estudiando las facetas en las áreas en las que se movían estas personas que nos nombra la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, yo había dejado de tarea que ustedes vieran, leyeran allí en Samuel, en el libro de Reyes, que vieran la historia de Josué, que fueran ustedes mismos. La idea es que cada uno de los discípulos, que cada uno de los creyentes, de cada uno aquel que pertenece al reino de los cielos, pueda escarbar dentro de su palabra, leer dentro de su palabra, y puedan sacar los tesoros que hay escondidos, que cada uno aprenda a escudriñar la palabra. Le decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo: te encarezco, te ruego, le decía él, que estudies en la palabra, que medites en la palabra. Te encarezco delante de Dios y de los hombres, que te instruyas. Y bueno, eso también es parte de nosotros, de decirle a ustedes que ustedes también tienen que instruirse. No esperar todo digerido, que los pastores, los líderes, le estemos dando todo digerido, sino que ustedes ya han crecido, tienen un nivel intelectual, tienen visión, y ustedes mismos busquen, indaguen en la palabra, escudriñen la palabra. Y eso está bueno, porque los hace crecer no solamente como personas, sino en lo espiritual, en las áreas en las cuales Dios los ha llamado, o Dios los está llamando, o Dios los está capacitando, o Dios los está preparando. Ustedes, al buscar en la palabra, al meterse en la palabra de Dios, ustedes mismos van creciendo en la estatura, en la medida, como dice la palabra de Dios, van creciendo espiritualmente, se van desarrollando los dones, los talentos, los ministerios que Dios ha puesto en ustedes. Y este es un tiempo muy especial, es un tiempo en el cual no se nos permite reunirnos como congregación, no se nos permite reunirnos como cuerpo en un lugar físico, pero estamos reunidos como cuerpo en el mundo espiritual. Y eso está bueno, y si bien extrañamos un montón
el poder estar en un lugar físico, el poder verle la cara a mi hermana, ver cómo está. Pero también es bueno este tiempo, decía el profeta Gabriel, decía que es un tiempo en el cual vamos haciendo aquellas cosas que no hacíamos, es un tiempo en el cual vamos fortaleciendo los lazos de familia, un montón de cosas, pero también es un tiempo bueno porque estamos fortaleciendo los lazos con el Padre Eterno, estamos fortaleciendo los lazos, el vínculo con el Padre Eterno, porque ya no dependemos solamente de 1, 2 o 3 días que vamos a la casa de Dios a congregarnos, sino que nos sentimos como, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, es la hora de aplicar todo aquello que hemos aprendido, es la hora de aplicar todo aquello que hemos recibido, es la hora de que nosotros empecemos a ejercer el sacerdocio al cual fuimos nosotros llamados. Estamos hablando de reyes y sacerdotes. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hablando de Jesús. Y esta es una de las personas que vamos a hablar esta tarde, de Jesús. El modelo a seguir, el modelo que nosotros, como sus hijos, como sus seguidores, debemos de seguir. Debemos de seguir ese modelo de sacerdocio que Él tuvo. Dice que conquistó todo. Jesús conquistó todo. Despojó al hombre fuerte. Era rey y vino a ser sumo sacerdote, conforme a lo que estábamos leyendo. Él murió por nosotros y cuando se levantó y caminó en la unción de rey y sacerdote, vino a ser el cordero y el león. Él conquistó a su vez la mayor ofrenda dada jamás nunca antes. Y eso es lo que nos ha hecho a nosotros, nos ha hecho libres. Él conquistó, mediante su sacrificio en el madero, Él conquistó, Él se ofreció por nosotros, Él llevó esa ofrenda como el sacerdote preparaba la ofrenda y la llevaba al altar, Él mismo se hizo ofrenda por nosotros. Él ejerció el sacerdocio y el modelo de sacerdocio de nosotros, a nosotros seguir. Y hemos estado viendo nosotros las características del sacerdocio. Las características de los hombres que ejercieron un sacerdocio. Hemos estado viendo las características de hombres que ejercieron autoridad, que ejercieron reinado, que fueron puestos en lugares de autoridad. Y como dijimos en esta tarde, vamos a estar hablando de Jesús. Jesús se hizo mediador de un nuevo pacto. Mediador, se puso en la mitad, en el medio. La palabra mediador quiere decir mediar, estar entre. Jesús hizo el mediador. Él puso su vida en el madero para ser ese mediador entre nosotros, para ejercer ese sacerdocio. ¿Qué es ejercer el sacerdocio? Como ya hemos visto, es servir. Es servir a los demás. Es ponerse al servicio de los demás. Cuando veíamos en el antiguo tiempo, el sacerdote tenía 3 funciones más o menos básicas, que eran el servicio en el santuario, en el lugar santo, el servicio en las cosas sagradas. Eso era lo que hacía el sacerdote. El sacerdote, aparte de eso, enseñaba la ley y los profetas al pueblo. Y la otra, lo que hacía el sacerdote era ponerse entre Dios y el pueblo y llevar delante de Dios las cargas del pueblo. Aquellas cosas que el pueblo quería consultar, consultaba a Jehová el sacerdote por el pueblo. Esas eran las 3, vamos a decir, grandes ejes en los que giraba el sacerdocio en el antiguo tiempo. En este tiempo, que nosotros decimos en el nuevo tiempo, o en el tiempo del pacto, o en el tiempo de la gracia, no es diferente el servicio del sacerdocio, no es indiferente lo que Jesús hizo. Jesús
vino y empezó a servir. Él mismo sirvió las cosas del lugar santo, de las que descendían del Padre. Él mismo sirvió a los hombres, trayendo la revelación. Él mismo sirvió a los hombres, acercando el reino de los cielos. Y él mismo decía, el reino de los cielos se ha acercado. Él traía la manifestación del reino entre los hombres. Y ese era el servicio de las cosas santas. Ese era el sacerdocio que Jesús ejerció. Él vino a traer eso. Él vino a traer la revelación. Él vino a traer el revelar el reino de los cielos a través de su vida. Y eso es lo que nosotros como sacerdote, y más que nunca en este tiempo, debemos de hacer, o debemos de traer, o debemos de manifestar el reino de los cielos en este tiempo, manifestar el reino de Dios en este tiempo, manifestar, poner mano, como hacía el sacerdote en la antigüedad, poner manos en las cosas sagradas o santas y ministrar el reino de Dios aquí en la tierra. Yo sé que muchos en este tiempo se han encontrado, bueno, ahora estoy solo, ahora estoy en casa, ¿qué hago? Y se han puesto a orar, se han puesto a buscar, se han puesto en línea, alineándose con el cielo, y han empezado a ejercer ese sacerdocio dentro de su hogar. Y buenísimo, está muy bueno que así lo hagan. Y eso es parte de lo que Dios quiere, desde el principio de la creación. Dice en el libro de Éxodo capítulo 19, no recuerdo bien el versículo, pero allí se encuentra cuando, y es algo de lo que prontamente, dentro de unos días, después de pasado este tiempo de Pascua, que ustedes y nosotros estamos orando en este tiempo hasta que lleguemos el día de Pentecostés. Yo sé que muchos están orando en esta época hasta llegar el día de Pentecostés, en unos 50 días de oración. Dice que la palabra de Dios que a los 50 días que el pueblo salió de Egipto, Dios desciende en el monte Sinai. Eso es lo que vamos a estar celebrando dentro de unos días. Es cuando Dios le entrega las tablas de la ley. Es cuando Dios desciende sobre el monte de Sinaí, trayéndole a Moisés las tablas de la ley. Pero esto es harina de otro costal, es otra fiesta. Pero dice allí, cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, en el capítulo 19, versículo 6, dice, y vosotros, le dice al pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren, desde el principio Dios le dice, desde el principio, desde que Dios los saca de Egipto, desde que Dios te sacó de Egipto, desde que Dios te sacó de Egipto, representa todo lo que es sistema mundo, todo lo que es sistema pecado, todo lo que es sistema que te tenía esclavizado, llámese droga, llámese prostitución, llámese alcoholismo, llámese como se llame, de ese Egipto, del Egipto donde tú saliste, Dios ya te había sacado con un propósito. Y dice, ¿cuál era el propósito? Y vosotros me seréis un reino, dice. Un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el plan y es el plan de Dios. Llamarte al sacerdocio, llamarte a ministrar las cosas santas de Dios. Llamarte a ministrar su reino. Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Desde que Dios te sacó por medio de Jesús, del que estamos hablando, por medio del Mesías, desde que Él te sacó por medio del sacrificio en el madero, Él ya tenía un propósito con tu vida. El propósito de hacerte un sacerdote. El mismo propósito que Jesús vino a manifestar a los hombres, el del servicio, el de llevar, el de traer, el de hacer que el reino de los cielos se plasme aquí en la tierra. Ese era el propósito, eso es lo que vino Jesús a manifestar el reino. ¿En qué lo manifestó? En amor,
¿En qué lo manifestó? Haciendo bienes. ¿En qué lo manifestó? En sanando a los enfermos. ¿En qué lo manifestó? En llevando consuelo al que necesitaba consuelo, trayendo a la vida a aquellos que estaban muertos. Y es curioso, porque si bien no ni tan curioso, tiene que ser una realidad así. Jesús, y esto es parte del discipulado, tú no eres un discípulo mío, no debiera ser así. Tú tienes que ser un discípulo del Maestro, de Jesús. Y mi anhelo, y creo que el anhelo de los pastores, es que tú seas un discípulo de aquel que murió en el madero por ti, de aquel que murió, que dejó hasta la última gota de sangre en el madero por ti, para traerte a un reino, traerte de un reino de esclavitud a un reino de sacerdocio, de un real sacerdocio. Y el ser discípulo, ya que estamos en una clase de discipulado, el ser discípulo quiere decir el seguir las ideas, el defender las ideas, el estar con aquel que te llamó. Jesús andaba con sus discípulos mientras caminó aquí en la tierra por un determinado tiempo. Y Jesús era de la misma nacionalidad que aquellos que llamó. Jesús era judío, aquellos hombres eran judíos. Tenían las mismas costumbres, hablaban el mismo idioma, comían la misma comida, habían sido criados de la misma forma, habían estudiado en las escuelas, habían pasado sus enseñanzas, como se las pasaban de generación en generación, habían celebrado sus ritos que habían en aquel entonces, sus rituales de circuncisión, sus rituales de cuando tenían 12 años el hijo varón, un montón de cosas habían aquellos hombres habían compartido con su maestro. ¿Cuál es el punto que te quiero llevar con todo esto? Tú tienes que pasar tiempo con tu maestro. Tiempo con tu maestro. Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. Sus discípulos pasaban tiempo con su maestro. Tenían la misma forma de hablar. Conocían el mismo idioma. Y eso es lo que en este tiempo Dios está demandando de nosotros. Cuando hablamos o cuando hablan los pastores de arrepentimiento, en este tiempo que estamos viviendo, no es qué pecado hice, qué debo hacer para arrepentirme, sino que arrepentirse en el hebreo, que arrepentirse en lo que es bíblico, hablemos, lo que es bíblicamente es girar, es dar un cambio. Si yo voy hacia el norte, tengo que detenerme en el camino y girar hacia el sur. Ahí voy hacia aquel lugar, pero ese lugar no me conviene. Tengo que girar. Ahí me estoy arrepintiendo. Estoy pegando vueltas, estoy dando vueltas por el camino que voy, no es el correcto. Tengo que girar hacia el camino correcto. Dice la palabra de Dios que dice, paraos en las sendas antiguas. Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Preguntad por las sendas antiguas e id por ellas. Es un tiempo en el cual estamos parados en el camino. No parado que no crecemos, no parado que no estamos, sino que estamos parados, que hay algo que no ha parado, algo que no ha detenido en este camino. Llámesele como llame, cuarentena, como usted quiera llamarle, pero no ha parado en el camino.
y hemos estado preguntando aquello, ¿qué es esto? ¿Por qué este parate? Pero Dios nos está llamando también a decir, nos está llamando a arrepentimiento, nos está llamando a pegar un giro de 180 grados en nuestra forma de ver, de entender, de comprender, de buscar, de ver las cosas. Cuando el profeta, Dios le dice al profeta Jeremías, Jeremías, si te arrepintieres, y era el profeta de Dios, era la voz de Dios, serás como mi boca. ¿Qué quiere decir esto? El arrepentimiento que hablaba ahí, en el camino que Jeremías se había trazado no era el que Dios, hacia donde Dios quería ir. Dios quería que Jeremías pegara una vuelta de 180 grados y se dirigiera hacia donde Dios lo quería dirigir. Cuando se dice, si te arrepintieres serías como mi boca. Es el tiempo en que Dios está buscando esas bocas donde fluya no palabra humana, de sabiduría humana o de persuasión que podamos tener, sino que fluya palabra del cielo. ¿Qué es lo que el cielo está hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que estoy viendo al Padre hacer? ¿Qué es lo que el Padre quiere declarar? ¿Qué es lo que el Padre quiere hablar? Traer el reino, así como Jesús lo trajo mientras anduvo y nos dio ejemplo a seguir. Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Para siempre. Él mismo se entregó como ofrenda viva, como un sacerdote. Él mismo se puso como cordero inmolado. Él mismo se puso sobre el altar. ¿Para qué? Él puso su vida, arrojó su corona, se hizo semejante a nosotros para que nosotros siguiésemos el ejemplo de Él. Su ejemplo, su sacerdocio. Dios el hombre, el pastor, el evangelista, el apóstol no está llamando a ser discípulos, sino que es el Padre que te está llamando a ser su discípulo, a plasmar el reino de los cielos aquí en la tierra, hablar lo que el cielo está hablando en este momento, declarar lo que el cielo está declarando, no palabras nuestras que podamos estudiar, saber, comprender, no. Está bueno estudiar, está bueno saberla, sino que es un tiempo en intimidad. Un tiempo como Jesús mismo tenía intimidad con el Padre, iba al monte por las madrugadas. Dice que sus costillas se le podían contar a causa de sus ayunos. Eso es lo que Dios está buscando. Y si tú te consideras un discípulo, no de una religión, un discípulo no de la gracia de Dios, un discípulo no de Daniel, del pastor Gamboa, del apóstol Jorge, no. Si te consideras un discípulo del Padre Eterno, tú tienes que hablar su mismo idioma. Tienes que comprender como Él comprende, entender como Él entiende. Y para eso tú tienes que pasar tiempo con tu Maestro. Tiempo con aquel que te llamó a ser sacerdote. Tiempo con aquel que puso su vida en ofrenda agradable por todos nosotros. Así como lo pasaban los discípulos. Así como entendían los discípulos. Hay gente que se pega de tal forma a su discipulador que a veces no sabe si está hablando el discípulo o el discipulador. Me pasaba un caso acá en Las Piedras de un pastor conocido que hablaba igual que su padre espiritual. Igual, eran 2 gotas de agua. Cuando lo escuchaba tenías que parar bien la oreja para ver si era fulano o era mengano. ¿Por qué? Porque se habían amalgamado, vamos a decir, se habían entrelazado tanto con sus mismos gestos, su misma forma de hablar, su misma forma de ver las cosas. Y eso es lo que el Padre en este tiempo nos está pidiendo. Eso es lo que está demandando de nosotros, que seamos sus discípulos, sus verdaderos discípulos.
que seamos sus verdaderos sacerdotes. No un sacerdote de un fin de semana, no un sacerdote de un sábado, de un viernes que nos reunimos, de un martes en un tabernáculo. No, un sacerdote las 24 horas del día, los 365 días del año. Un sacerdote que ministre la presencia de Dios, que eche mano a las cosas santas, no para jugar, sino para hacer que el reino de los cielos descienda, traer el reino de los cielos, servir, enseñarle a otro, porque eso es lo que hace un discípulo. El discípulo replica lo que se le ha enseñado. Un discípulo enseña lo que se le ha enseñado. Pablo le decía a Timoteo, aquello que has aprendido, te encarezco que le enseñes a hombres idóneos, que sean capaces de enseñar a otros. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Haciendo que el discipulado se reprodujera, haciendo que el discípulo fuese llevando a otros al conocimiento, haciendo que el discípulo fuese siendo un sacerdote que fuera multiplicando el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que hace un discípulo, eso es lo que hace un sacerdote. Va enseñando, va sirviendo a otros. Y va también, como en este tiempo, consultándole a Dios por el pueblo. ¿Qué es lo que tú tienes en este tiempo para tu pueblo? ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a la humanidad? ¿Qué es lo que tú estás hablando a los líderes? ¿Qué es lo que tú estás... cuál es la preocupación? Muchas veces nos presentamos delante de Dios y preguntamos, Señor, ¿qué es todo esto? Yo no sé ustedes, pero yo le hago esas preguntas. Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo con todo esto? Veo la preocupación y pregunto, y le pregunto al Padre, no en intimidad, en los 5, los 10 minutos, los 15, los 20. Allí le pregunto, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde tú nos estás llevando? Hoy podemos disfrutar de esto que es Internet y podemos estar muy cómodos en nuestros hogares. Capaz que yo estoy cómodo aquí hablándote a través de una pantalla, hablándote a través de las microondas, del Internet, pero va a llegar un día no muy lejano en que esto que estamos haciendo tampoco lo vamos a poder hacer. Porque déjame decirte que esto que estamos haciendo hoy, el oponente lo está viendo. El oponente tuyo y mío lo está viendo. Y él no le gusta para nada esto. Él no le gusta para nada. Y ellos están viendo las estrategias que usamos nosotros. Ellos están viendo el lenguaje que usamos nosotros. Ellos están viendo las palabras que usamos nosotros. Ellos están viendo lo que estamos confesando con nuestra boca, lo que estamos profetizando con nuestra boca. Ellos lo están viendo. Y esto le está quemando a mucha gente. Y mucha gente está cerrando los oídos. Y mucha gente, así como Faraón, dice que su corazón se puso más duro. Mucha gente está poniendo su corazón y poniéndose más duro contra esto que estamos haciendo nosotros hoy. Es que llevar la iglesia a pesar de a los hogares. Ministrar a otros a pesar de a la distancia. Llegamos como llegamos, que nos llegan noticias de España, de Estados Unidos, de Argentina, de tantos lugares, de Perú, de Chile, que nos llegan noticias a través de que estamos llegando a todos estos lugares. Y muchos otros como nosotros están haciendo lo mismo, y esto se está replicando en todas partes del mundo. Pero va a llegar un tiempo que esta réplica la van a cortar. ¿Por qué? Porque al oponente no le importa, no le interesa que esto llegue a los hogares. Está buenísimo y damos gracias a Dios por esto, pero no te quedes cómodo con esto. Dios nos está sacando del lugar de comodidad, del lugar de confort. Dios nos está sacando.
no es la circunstancia, no es lo que aparenta, sino que Dios nos está moviendo y Dios está moviendo a su iglesia y la nube de Dios se está moviendo. Le estoy hablando a sacerdotes, le estoy hablando a reyes que Dios ha puesto en lugares de autoridad, que a través de su Hijo, por el sacrificio en el madero, nos está llevando a ser sacerdotes a otros. Dice, Jesús no derrotó al diablo por su conquista, no tampoco el Cristo que echaba demonios, sino el sacerdote que entregó su vida, lo derrotó. Su ofrenda de vida fue lo que derrotó esto. Su ofrenda de vida fue lo que derrotó esto. Si hay algo que aplasta la cabeza del enemigo, y eso es tu ofrenda, tu sacrificio. Y el enemigo no entiende eso, porque él vive intentando conquistar lo que no es de él, y por eso te quiere prometer lo que por naturaleza no le pertenece. Lo que el diablo le molesta es que lo que vos conquistás en el mundo, luego venga y se lo presentes a Dios. Eso lo vuelve loco y quiere hacer que vos también dudes y te hace creer que estás loco por hacer esto. El enemigo no quiere que tú conquistes, el enemigo no quiere que tú sirvas a otro, el enemigo no te quiere ver en un lugar de posición, de autoridad. El oponente no quiere nada de esto. El oponente no quiere nada de esto, porque sabe que cada vez que tú conquistes algo, así sea hasta la lapicera, tú vas a decir, Señor, yo te la entrego a ti, porque tú me has permitido conquistar esto. Cuando tú llevas una palabra, cuando alguien es sanado a través de una oración tuya, cuando alguien es porque Dios te honró, te dio la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, te dio ese llamado, ese sacerdocio, y tú como buen discípulo, y tú como buen sacerdote vas a ir con las manos y decir, Señor, esto tú me lo has dado, yo te lo entrego a ti. Esa es la ofrenda. Y el enemigo detesta que tú lleves las ofrendas. Detesta que el nombre del Eterno sea glorificado por ti y por mí. Lo detesta. Él no quiere. Él no quiere. Él quiere cerrarte la boca. Él quiere hacer que no te congregues. Él quiere hacer que no recibas palabra. Él quiere hacer un montón de cosas. Porque sabes que todo lo que tú haces es para glorificar a Dios. Y quiera que sea así, que todo lo que hagamos, Dios quiera que sea siempre así, que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea para glorificar su nombre. Sea para glorificar su nombre. Ahora, mediante el sacrificio de Jesús, esos 3 puntos que estábamos analizando hoy, el servicio, la enseñanza y la consulta a Dios, dice, no puse yo aquí para no olvidarme, pasaron a ser un mandato y una prioridad para los sacerdotes de este tiempo, los sacerdotes de este tiempo de gracia, de este tiempo de misericordia. Pasaron a ser un mandato. Un mandato. Antes el sacerdocio era por una línea, por una familia, por una descendencia, la descendencia de Aarón. Ahora el mandato de ser sacerdote y ponerse en lugares de gobierno, en autoridad, es un mandato para todo aquel que es nacido nuevo, para todo aquel que ha puesto sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ese es un mandato. Y ese mismo mandato es el que te está hoy hablando o mandatando a que no te quedes en ese lugar de confort, a que no te quedes en ese lugar de comodidad, sino que empieces a ejercer el sacerdocio. Si lo has hecho, bárbaro, te felicito. Y Dios está viendo eso. Pero si no lo has hecho hasta ahora, déjame decirte que no queda mucho tiempo, que es imperioso, que es sumamente imperioso que comiences a ejercer el sacerdocio en el cual Dios te ha llamado. Pero no he tenido ningún llamado, Daniel, nadie me ha dicho nada que soy sacerdote.
no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es el propósito. El propósito para tu vida y para mi vida está en la palabra. El propósito para tu vida y para mi vida está en la comunión que yo tengo con mi Maestro. Dice su palabra, y lo hemos leído en Éxodo, capítulo 19, léelo en tu casa una y otra vez. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a mi pueblo. Cuando dice los hijos de Israel, está hablando a su pueblo. No puedes decir desde este día que nadie te dijo cuál era tu llamado. Porque desde que te sacó de tierra de Egipto, Dios ha dicho que eres su sacerdote, que eres una nación santa. Sí, pero no tengo nada de santo. Sí, peco todos los días. Sí, me enojo. Dios no está hablando de eso. Dios te está hablando de cómo Él ya te ve. Esta nación cayó en idolatría. Esta nación, estaba Moisés hablando con Dios en el monte y tú puedes ver cómo se manifestaba Dios, la gloria de Dios manifestada en el monte, la gloria de Dios manifestada en el monte, que no podían ver el rostro de Moisés a causa de la gloria de Dios. Igual hicieron un becerro, igual se juntaron todas las joyas y la alhaja e hicieron un becerro para adorar. Murmuraban, criticaban. ¿Está bien esto? No, no está bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos en el espejo. Nosotros podemos ver en el espejo y podemos ver una imagen. Y capaz que esa imagen que nosotros vemos no nos agrada. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a esta palabra nos confronta. Por no decirte siempre nos confronta. Siempre nos confronta. Y muchas veces no nos gusta lo que vemos, lo que nos dice. Pero Dios nos ve terminado. ¿Cuántas veces nos has escuchado hablar? ¿Cuántas veces has escuchado hablar al apóstol? ¿Cuántas veces has escuchado esta palabra? Dios ya nos ve terminado. El año pasado, los que estuvieron conmigo en el discipulado, hablábamos del proceso. El proceso. El proceso de un árbol. Los que estuvieron conmigo se acordarán. Nadie ve, cuando yo le muestro un árbol, la imagen, creo que le mostré la imagen de un árbol, que le decíamos, ¿qué ves ahí? Un árbol. Y yo le decía, pero si yo te digo que yo veo una puerta, una ventana, que yo veo un mueble, que yo veo un objeto decorativo, que yo veo un montón de cosas, no veo un árbol. ¿Por qué? Porque veo el trabajo terminado. Después que fue cortado, después que fue talado, después que fue lijado, después que fue moldeado, después que fue procesado, la madera se convierte en lo que el carpintero quiere. Tal vez tú te ves todavía, ves un árbol, tal vez todavía no te guste la imagen que ves en el espejo, pero Dios ya te ve terminado. Dios ya te ve un sacerdote tal cual Él quiere. Él te ve en lugares de posición, reinando, tomando autoridad, como Él ya, desde el principio de la creación, ya planeó contigo. Pero es el tiempo que empiezas a tomar responsabilidad sobre esto. Es el tiempo de que las palabras que se dicen, se hablan, se predican o estudiamos, se empiecen a ver plasmadas en tierra, plasmadas en el mundo natural. Porque ya teníamos bastante enseñanza. Seguimos enseñándote y vamos a seguir enseñándote mientras no tengamos fuerza. Así como nosotros también seguimos aprendiendo. Seguimos. Y mi anhelo y mi deseo personal es que tú seas un maestro, de que tú seas un sacerdote, de que tú seas un hombre de autoridad. En este tiempo, comienza a ejercitar lo que has aprendido.
comienza a moverte en la atmósfera que Dios ha planeado para ti. Él ya te vio. Él ya dijo que sos un sacerdote. No lo digo yo. No lo digo yo. Capaz que yo te miro y te digo, pa, ¿y este? ¿Qué va a salir de esto? Capaz que yo. Pero Dios dice, es mi sacerdote. Para este tiempo. Para este tiempo. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Déjame decirte, seguir diciéndote esto. Escudriña la palabra de Dios. Escudriñar no es solamente leer. Escudriñar es escarbar. Escudriñar es sacar el jugo. Escudriñar es rascar en la palabra. Ahí en tu intimidad, ahí a solas con Dios, escarba, busca. Dios te quiere hablar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere mostrar. Él en persona es el más interesado en mostrarte lo que Él ya planeó para ti. Dios te bendiga mucho. Nos vemos.